24 y toda la importancia que tuvo para el movimiento obrero, pero además para todo el país. ¿Qué otras luchas importantes que de repente se escapan de la historia? Porque sí tenemos presente la huelga del 54, quizás a veces no con todo el contenido y todas las repercusiones que tuvo, pero ¿qué otras luchas importantes podemos mencionar del movimiento obrero en Honduras? Bueno, a partir de que el movimiento obrero genera el proceso organizativo de todo el resto de la sociedad, creo que corresponde señalar también que las luchas campesinas que se dieron en Honduras muy fuerte en la década del 60, el 70, son parte de ese proceso de la lucha obrera. ¿Mm? Incluso en la década del 80, donde ya el movimiento sindical no tenía tanto peso, hubo una movilización campesina que terminó echando al director del Instituto Nacional Agrario, muy, muy fuerte, una de las últimas marchas campesinas más fuertes que hubo. Y cuando le preguntan al dirigente campesino hasta cuándo va a durar esa lucha, la respuesta del dirigente campesino que había movilizado a miles de campesinos fue: tenemos que discutirlo con los obreros para ver qué deciden ellos. Es decir, que la sociedad hondureña giraba en torno al peso político adquirido por la clase obrera en la huelga del 54. Siempre había que consultar a los dirigentes a ver qué hacer. ¿Por qué? Porque eran la fuerza, era la otra fuerza que existía, el contrapeso que existía a las clases dominantes. Eso fue desapareciendo. Paulatinamente se fue deteriorando, en primer medida porque siempre hubo una pelea por ver quién dirigía ese poderoso movimiento obrero. Estados Unidos metió dirigentes formadores de la URIT que empezaron a desviar las luchas obreras, que eran luchas de clase, para luchas de colaboración de clase, que eso lo ha hecho en distintos países. Más, por ejemplo, en Costa Rica lograron imponer un modelo que es el solidarismo, por el cual los sindicatos no existen y existen organizaciones solidarias que son casi como mutuales, Vale. que conviven patrono y trabajador. En Honduras no pudieron hacer eso, pero sí metieron dirigentes afines al imperialismo de Estados Unidos o afines a los partidos tradicionales, que en ese momento no se podían identificar como soy liberal, soy nacionalista, lo eran, y lo pudimos ver después que salieron de sus puestos de dirigentes, convirtiéndose en diputados de esos partidos políticos. Pero que hay una cuestión importante, me parece a mí, con lo que menciona de resaltar, y es como decir, bueno, tampoco, oportunismo ha existido, infiltración en los movimientos obreros ha existido, o sea, alguna burocracia que se quiera formar ha existido. Quizás lo que lo hace diferente a este momento actual es que la base estaba mucho más empoderada, por utilizar un término moderno, y realmente decidía. Exactamente, porque estaba empoderada por un hecho material concreto. ¿Mm? La huelga del 54, como les contaba, en Progreso había 10.000 obreros. Cuando los dirigentes venían a negociar a San Pedro Sula, llegaban a acuerdos con la empresa, regresaban a Progreso, hacían una asamblea con 10.000 obreros en el parque Ramón Rosa, donde está el reloj, ahí arriba se ponían los dirigentes, les decían: hemos llegado a este acuerdo, ¿están de acuerdo ustedes o no? Le preguntaban a la base, y la base decía que no. Ese dirigente volvía al día siguiente y le decía a la patronal: este acuerdo no fue respaldado, sigamos negociando. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy el dirigente decide y no le consulta absolutamente nada a la base. Ahora, Pero ese proceso no fue del día a la mañana. Ese fue un largo proceso donde el dirigente, por ejemplo, en los primeros años, para poder funcionar necesitaba dinero. ¿Y cómo hacía para recolectar dinero? Tenía que ir a la base a pedirle a los trabajadores que cotizaran. Si el trabajador no estaba de acuerdo con el dirigente, no le daban peso. ¿Mm? Entonces, tenían que responder más a la voluntad de las bases. Con el gobierno de Osvaldo López Arellano y el decreto 30, al obligar al trabajador que diera una cotización obligatoria donde existía un sindicato, liberó al dirigente de tener que ir a pedirle al trabajador de base. Entonces, si al trabajador de base le sacaba la patronal del pisto de acá y se lo daba al dirigente sindical, eso significó un alejamiento de ese dirigente, de ese dirigente de cúpula de las bases. Ya no tenía por qué ir a la base si el pisto le llegaba, y le llegaba en mayor cantidad porque se lo retenía la patronal al trabajador. Y eso existe todavía. El De hecho, sistema el magisterio lo sufrió enormemente después del golpe de Estado, cuando le retuvieron las cotizaciones. ahora, Carlos, todo, íbamos con el próximo tema era a qué se debe el debilitamiento de los movimientos sindicales en Honduras, ¿verdad? Pero usted ya empezó
a retomar eso, ¿verdad? ¿Por qué se debía ese debilitamiento? Una de las razones que usted mencionó fue que habían dirigentes sindicales afines, ya sea al gobierno o ya sea afines a los ideas o intereses de los gringos, ¿verdad? Entonces, para que sigamos prosiguiendo sobre a qué se debió el Ese debilitamiento fue el primer elemento. ajá, Hubo una lucha ahí, ajá, por ver quién imponía a los dirigentes. El segundo fue que a través del decreto 30 se liberó al dirigente de la base. Entonces ya el dirigente podía tomar sus propias decisiones, podía negociar con la patronal, ¿m? Y no responderle a la base. Ese distanciamiento fue fundamental. Ese uno de los principales elementos por los cuales después el dirigente puede hacer y decidir y sigue siendo dirigente. Después se recibieron golpes mucho más duros con el gobierno de Callejas. Y cuando se introduce el neoliberalismo por primera vez en Honduras, hay un ataque brutal a los sindicatos. Se destruyen prácticamente organizaciones sindicales. El Estené de Gladys Lanza fue uno de los destruidos. La Asociación Nacional de Empleados Públicos, que era una organización de los empleados públicos muy combativa, es decir, eran los empleados públicos afines al gobierno de turno que le hicieron huelgas al gobierno de turno. Las principales luchas de la ANDEP en la década del 80 fueron contra el gobierno liberal, a pesar de que la mayoría de los empleados eran liberales. Es decir, se había dado un paso en la toma de conciencia de clase. Esa organización fue destruida. Se atacó brutalmente al Citraterco y se militarizó los campos bananeros en una huelga en el año 91. Se atacó al Citrapasi, el sindicato de la minera. Es decir, hubo golpes brutales y desaparecieron, de hecho, sindicatos como el Citracoas, un sindicato importante bananero de la zona de Progreso, dirigido por el recordado compañero de Dagoberto Padilla. Ese fue destruido, liquidado. El sindicato municipal del Progreso desaparece. Es decir, hubo un retroceso enorme a través de la liquidación de las organizaciones sindicales y el debilitamiento da en ese momento total de las centrales obreras. Las centrales obreras fueron incapaces de defender a sus sindicatos. Se hizo un espacio unitario que se llamó la Plataforma de Lucha, que supuestamente era para defenderse colectivamente ante los ataques del neoliberalismo. El Citraterco se va a una huelga de más de 40 días. La Plataforma de Lucha vota que van a ir a la huelga para respaldarlo. Y el día que estaba decretada la huelga de respaldo del Citraterco no se paró absolutamente nadie, salvo el Citraína, que no pertenecía a ese espacio. Inmediatamente fue aprovechado por el gobierno de Callejas y militarizó todos los campos bananeros y derrotó la huelga. A partir de ahí los sindicatos retroceden enormemente y tienen un resurgir, un despertar a inicios del siglo XXI con la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular que logra, junto con organizaciones campesinas, indígenas, docentes, es crear un espacio unitario que va fortaleciendo a todos los sectores, incluidos los propios sindicatos. Carlos, ahí me gustaría redondear algo antes de pasar, ya empezó a hablar de la coordinadora y por ahí queríamos hacer la siguiente pregunta, pero me gustaría redondear algo. Y es que siempre surge el discurso de decir, bueno, es que las organizaciones no funcionan, es que eso ya está comprobado que no funciona porque el dirigente se desprende de la base, se enriquece. Entonces, qué importante lo que acaba de mencionar, porque es cómo saber que sí existen mecanismos en la organización obrera que pueden controlar a los dirigentes. De hecho, eso pasaba. El problema es cuando esos organismos se rompen, cuando esos mecanismos se rompen, ya sea por intereses de la derecha, del gobierno, del imperialismo, o por las propias burocracias, pero entonces es decir, no es que no se puede, que quizás los golpes han hecho que se haya retrocedido en eso, sí, pero sí se puede. Y existen numerosos ejemplos de cómo el movimiento obrero sí funciona, sí puede haber control de las bases sobre los dirigentes, y eso ha hecho que al final las luchas sí respondan a la base y no respondan a intereses particulares de dirigentes. Así es, creo que los que mejor retomaron esa enseñanza de la clase obrera fue el magisterio. El magisterio en sus luchas de fines del siglo pasado y la primera década de este siglo retoma la principal herramienta que existía para combatir las traiciones y lograr fortalecerse, y son las asambleas masivas. Con el surgimiento de la FOM vimos en esa década
asambleas del magisterio absolutamente masivas. Miles de docentes de los distintos gremios magisteriales unidos impulsando determinadas luchas. Eso se acabó con aquella famosa lucha en el gobierno de Pepe Lobo, donde los 18 conejos traicionaron a la asamblea y sirvieron en bandeja de plata la derrota del magisterio al gobierno de la República. A partir de ese momento prácticamente desaparecieron las asambleas resolutivas del magisterio. Yo que no soy tan joven viví ese proceso, o sea, lo vivimos de estar en Tegucigalpa, regresarnos a nuestras zonas, después de una asamblea que había dicho no aprobamos ese acuerdo, y después el domingo por la radio estaban diciendo magisterio y gobierno tienen acuerdo firmado, regresamos a clases. Entonces sí vivimos ese proceso de traición, que es como el último elemento ahí de lo que iba quedando de esos